Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Shu, las cosas se ponen complicadas, ¿no? Pues mira, estamos viviendo, yo diría que un típico final de sexenio, en nuestro país, tal vez desde el presidente Ernesto Zedillo, que venía él con una imagen pública creciente y altos niveles de aprobación, después te acordarás de esa crisis económica que vivió a principios de sexenio. El presidente Zedillo es el único que ha tenido una tendencia positiva en cuanto a aprobación y en cuanto a la aceptación de su gobierno. Todos los demás, digamos, Fox, Calderón, Peña, no se diga, venían en caída libre. López Obrador había tenido, la verdad, una resiliencia bastante, pues, difícil de explicar, porque todos veíamos de alguna manera lo que estaba pasando en el ejercicio diario de su gobierno, pero la aprobación se había mantenido, digamos, estable, ¿no? Y con buenos niveles de aprobación, y siguen, hay que decirlo. El presidente el día de hoy sigue bastante estable, inclusive hoy se publica una encuesta en el Universal que nos sigue dando la misma película que hemos visto durante los últimos meses. Morena bien posicionado, el presidente bien posicionado, una ventaja amplia de Claudia Sheinbaum, de manera que, digamos, sí ha venido teniendo unas semanas complicadas, pero yo diría que todavía dentro de un espacio muy cómodo, pero sin duda se ha visto un presidente irascible, se ha visto un presidente molesto y se ha visto un presidente tomándolas a bote pronto, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, no ha habido un espacio para reflexión, no ha habido un espacio para el análisis, para saber cuáles son sus siguientes jugadas, sino básicamente estamos viendo un presidente reactivo por primera vez, yo diría que prácticamente en toda su administración. Hay que recordar, estimado Eduardo, quién es López Obrador. López Obrador es un hombre de más de 70 años. Se le ha vinculado varias veces en una manera de gobernar parecida a Echeverría, es decir, a un momento muy nacionalista del país, con una relación tensa con los Estados Unidos, hablando de injerencia. Y todo esto lo traigo a colación porque pues, en estos días hemos visto a un presidente actuando como hubiera actuado un presidente de México en los años 70, ¿no? O sea, básicamente ese es su actuar, como si no hubiera límites, como si no hubiera oposición, como si no hubiera ley, como si no hubiera más que su palabra. Y me parece que ahí puede estar empezando a cocinarse una cosa que podría cambiar las tendencias que tenemos, digamos, estables hasta el día de hoy. Hoy veo a un presidente López Obrador o a un Andrés Manuel López Obrador muy parecido al que se tuvo en el 2006, donde no tuvo la oportunidad en varias ocasiones de pelotear ideas, de compartir puntos de vista, de reflexionar y de actuar más estratégicamente como lo hizo en el 18. Tú recordarás en 2018 a un López Obrador sumando gente, trayendo gente del PAN, trayendo gente del PRI, donde se veía una vocación de triunfo, una vocación de diálogo. Hoy vemos al presidente nuevamente contrastando posiciones, polarizando, muy parecido al López Obrador que vimos competir por la presidencia en el 2006. Y esto, digamos, lo traigo a colación también porque a un presidente lo define mucho su círculo cercano. Esto que decían hace muchos siglos los franceses, el entourage, la corte del rey, digamos, quiénes son esos hombres, mujeres que rodean al presidente y con el que puede tener un diálogo reflexivo, con el que puede compartir puntos de vista. En ese círculo íntimo donde López Obrador ha podido pelotear cosas a lo largo de su administración, hubo momentos donde, por ejemplo, la ministra Olga Sánchez Cordero, hoy senadora de la República, pues tuvo un lugar especial y bueno, pues puede que no le hiciera mucho caso, pero doña Olga podría decir, oiga, aquí hay una cosa que se llama la Constitución y tenemos cierto límite que tenemos que, digamos, respetar. O tuvimos a un Julio Scherer en algún momento como consejero jurídico, un Marcelo Ebrard que me parece que le ayudó a sopesar muy bien la relación con los Estados Unidos y no a cargarse tanto hacia América Latina como era la tendencia natural del presidente López Obrador. Hoy en ese equipo, pues no hay, digamos, figuras que no sean del grupo más duro, del grupo más ideológico del presidente López Obrador, un grupo que es más dogmático, que responde más a agendas ideológicas que a situaciones de negociación, de pragmatismo, cosas que son necesarias e inherentes a todo gobierno. Entonces, me parece que ahí está una de las principales explicaciones de por qué el presidente está respondiendo así. Ahora bien, lo que pasó en estos días pues fue sumamente notorio y preocupante el hecho de convertir
un artículo periodístico del New York Times que pudo haber pasado sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, la verdad es que tú ves el artículo, pues se manejan algunas hipótesis, pero quien hace el tema grande lo lleva a la Es mañanera, él. es él. Luego esta filtración del número telefónico de quien lo cuestiona, pues lleva la discusión a otros niveles, que es si el presidente de la República está dispuesto o no a respetar la ley. Puede que no le guste, pero finalmente es la ley y es la ley que nos hemos dado todos los mexicanos y de alguna manera de ahí emana la posible convivencia entre todos los que habitamos este país. De manera que el presidente no puede estar por arriba de la ley y claramente él hace que este episodio se vuelva mucho más grande y que hoy esté comentándose no solo en los medios nacionales, Eduardo, prácticamente la prensa de Estados Unidos recoge esto. Hay que recordar que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, que esto va a llevar a polarizar a demócratas y republicanos y que por supuesto hay preocupación de lo que está pasando en este momento. El presidente, por eso decía que tiene más de 70 años, lo ve como un injerencismo, lo ve como un deseo de Estados Unidos de meterse en la política interna de nuestro país, y ante esa visión, pues va a ser muy difícil que el presidente salga de esa trampa donde ya entró. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para Claudia Sheinbaum? Yo creo que esa es la pregunta relevante porque estamos ahora a 14 domingos de la elección y se ve a una candidata que empieza a estar acotada por varios lados, como que le empiezan a configurar una camisa de fuerza que va a ser difícil que salga de ahí. Por un lado tienes las iniciativas que presentó el presidente, 18 de reforma constitucional, 2 de reformas a leyes generales, que busca ponerle una camisa de fuerza tanto en el control de la agenda pública como en el control, digamos, también de finanzas públicas hacia adelante. Por el otro lado, tú revisas las listas que dieron a conocer la semana pasada en Morena, las listas de candidatos plurinominales. Hay mucha gente cercana al presidente López Obrador y pregúntame cuántas personas cercanas hay a Claudia Sheinbaum. Prácticamente ninguno. Podemos decir que Alfonso Ramírez Cuellar es uno de los más cercanos que sale como candidato a diputado por la quinta circunscripción, pero ves por el otro lado a Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente López Obrador, como candidato a una diputación plurinominal. Ves a Daniel Asaf, el jefe de la ayudantía, lo ves como candidato a diputado federal y con altas probabilidades de ser. Es decir, se empieza a ver cómo en el Congreso puede que estén parte del equipo más cercano a López Obrador y prácticamente nadie cercano, ninguno de los operadores, por lo menos más destacados de Claudia Sheinbaum, no están en esas listas. Se puede inferir que van a ir al gobierno con ella, pero tú recordarás que en el 2018 López Obrador invitó primero a muchos a ser diputados y ya luego pidieron licencia para incorporarse al gobierno. Es decir, no era necesario prescindir de esta parte de ser candidato al Congreso. Tercer tema, empezaron a circular el fin de semana proyectos de nación de Morena, tratando de poner desde el partido también una línea ideológica y una plataforma que siga acotando a Claudia Sheinbaum. Y finalmente, una relación tensa con Estados Unidos, que va a heredar quien vaya a ser presidenta de México, por supuesto que también es parte de una camisa de fuerza que está heredando. Entonces, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum tiene hoy por hoy una camisa de fuerza con un margen muy estrecho para moverse y habrá que ver cómo sale este viernes 1 de marzo que inicia su campaña en el Zócalo capitalino, qué mensaje va a dar, porque me parece que mientras más acepte el juego del presidente, pues va a tener que mantenerse así de cara hasta la jornada electoral del 2 de junio y cualquier movimiento brusco que haga le puede causar equilibrios, romper equilibrios importantes al interior de su partido y eso puede, digamos, abonar a un escenario que ellos no quieren ver de una elección competida. Qué barbaridad. Ahora, esto puede llevar a una mayor polarización, incluso en lo internacional, para no juntar todo el masacote. En lo internacional puede ser muy grave el hecho de que el presidente eh, contemple o considere que Estados Unidos está tratando de meterse en el juego político en su contra y esto lo va a orillar a tomar medidas más, que digamos, radicales en la relación con la Unión Americana, ¿no? Sin duda, mira, hay que recordar que quién es ahora nuestra canciller, que es Alicia Bárcenas. Alicia Bárcenas es una mujer muy capaz, muy competente, no es del servicio exterior, pero ya tiene una larga, eh, digamos, historia siendo diplomática mexicana, estuvo en la CEPAL, estuvo como embajadora en Chile,
Pero claramente ella tiene una visión mucho más latinoamericanista que una visión pro Estados Unidos. Y esto no es menor, porque tú recordarás que Marcelo Ebrard tenía diálogo directo con unos y otros, conocía a los demócratas desde que era jefe de gobierno, pero también encontró los canales de comunicación con Trump en su momento. Hoy Roberto Velasco, que es el encargado, digamos, de la relación con los Estados Unidos, encargado de la dirección para América del Norte, una gente muy cercana a Marcelo Ebrard, pues está muy disminuido, teniendo un papel, yo diría, que básicamente de cumplir con las tareas que le está pidiendo la canciller, pero ha sido la canciller quien ha adoptado o ha de alguna manera controlado la relación con los Estados Unidos. Baste, digo, para muestra un botón. Si tú me preguntas, mientras todo esto pasaba con los Estados Unidos, ¿dónde estaba la canciller la semana pasada? La canciller estaba en Brasil, firmando ciertos acuerdos de cooperación. Entonces, claramente, pues se ve que en la Cancillería las prioridades no están con la relación con América del Norte, y Uf, esto pues viene a complicar pues, la uf. situación cuando tenemos pues la certeza, diría yo, de que temas como seguridad, migración, van a ser parte central de la Sí, campaña de los claro. Estados Unidos, y ahora este tema en particular de Uf. que no haya respeto a la ley cuando además, estamos teniendo varios paneles y controversias en el marco del TEMEC con los Estados Unidos, no solamente del maíz, hay otros que están Sí, sí, avanzando sí. en paralelo, pues claramente se antoja un escenario complicado en esta relación bilateral con los Estados Unidos. Permíteme una pausa. Me gustaría que plantear todavía algunas dudas, incluso me gustaría mucho también escuchar el planteamiento que te puede hacer, que te pueden preguntar Leti Razo sobre este asunto, y que no es menor, ¿eh? Podríamos estar en un parteaguas en la relación del presidente hacia el proceso electoral, con caras al proceso electoral y con cara a la relación con Estados Unidos en un año electoral en ambas naciones. No es un asunto fácil. Déjame y rápido, hacemos una pausa y estamos contigo, si eres tan amable. Con todo gusto. Gracias.